cordial saludo para todas y todas. Vamos a empezar la segunda cápsula asociada a la adopción de innovaciones en el sector rural. Y vamos a modo de recapitulación. En la cápsula anterior vimos y conversamos respecto a qué es lo que es la innovación, qué hacía la distinción entre una innovación y un simple invento, y aprendimos algo sobre cómo se desarrollan los procesos de innovación o de adopción de innovaciones en el sector rural. Ahora vamos a tratar de estudiar en mayor profundidad las 4 grandes familias de factores que influencian los procesos de adopción, ¿no? Para que podamos pensar en cómo podemos colaborar en llegar a mayores peaks en términos de población alcanzada por las innovaciones y que estos peaks se alcancen en el menor tiempo posible, ¿no? Vamos a hablar sobre las 4 grandes familias de factores que influencian ambos resultados, y vamos a partir hablando de las ventajas relativas para la población objetivo de la innovación con la cual queremos trabajar o analizar, ¿no? Hay varios factores que están asociados a estas ventajas relativas para la población, que están identificados en esta lámina, ¿no? Vamos a hablar sobre la orientación hacia los ingresos o la productividad a nivel individual. Vamos a hablar también sobre la orientación comunitaria y los beneficios que se pueden observar en algunas poblaciones, sobre las características sobre la aversión al riesgo, sobre las escalas de los emprendimientos tanto a nivel interno como externo, y sobre los horizontes de gestión sobre los cuales los agricultores se plantean el desarrollo de sus emprendimientos. Entonces, vamos a hablar en primer lugar sobre la orientación hacia los ingresos o la productividad a nivel individual, ¿no? Y aquí la pregunta y la reflexión que tenemos que hacer es: ¿cuál es la importancia que dan los agricultores a maximizar los beneficios para su familia, su empresa a nivel individual, ¿no? Esta es una pregunta muy importante y es la que nos tiene que orientar sobre nuestra reflexión, ¿no? Cuando la generación de ingresos para los agricultores o la orientación a tratar de generar máximo rendimiento o máxima productividad es una fuerte motivación, hay por lo tanto un correlato directo en una mayor disponibilidad para adoptar cambios tecnológicos, ¿no? Y por lo tanto, poblaciones que están con un fuerte interés en mejorar ingresos, ¿no? O un fuerte interés en mejorar productividad, van a captar y adoptar muy fácilmente, tal vez no es la mejor palabra, pero con mayor facilidad las innovaciones que estén disponibles en el mercado, ¿no? Las poblaciones agrícolas que tienen carácter comercial, ¿no? Que están bien vinculadas al mercado, seguramente van a responder a estas características y por lo tanto van a ser mucho más factible que la llegada de una innovación pueda ser adoptada. El caso contrario lo observamos en poblaciones que tienen, por ejemplo, otras fuentes de ingreso, ¿no? Y es muy clásico en la agricultura familiar, que genera o desarrolla estrategias que buscan generar ingresos, no solamente de la producción agrícola, sino que también de la venta de mano de obra o de ingresos que vienen por transferencias del Estado, que su orientación hacia la maximización de beneficios en la producción agrícola no es un punto fundamental de su ingreso, y por lo tanto la necesidad de generar innovaciones o adoptar innovaciones es por lo tanto menor, y los procesos se van a desarrollar más lentamente, ¿no? Otro caso clásico de una mirada contraria son los sistemas tradicionales de producción, ¿no? Que en la mayor parte de los casos no busca la maximización de beneficios, sino que está orientado a otros intereses, ¿no? Y por lo tanto, como pueden ser la seguridad alimentaria de la familia o asociado a miradas respecto a la relación con los recursos naturales que son distintas, ¿no? Como la que se establecen, por ejemplo, en muchos casos algunas poblaciones
de carácter originario en nuestros países, donde la mirada y la relación con los recursos naturales es distinta y por lo tanto la idea de maximización de beneficios no está bien asentada, ¿no? Eso va a generar que tal vez algunas innovaciones tengan mayores dificultades de adopción, ¿no? Esta condición es una condición que responde a la cultura de las personas y por lo tanto es una situación muy difícil de cambiar, ¿no? Los procesos culturales se desarrollan o se transforman en periodos muy largos de tiempo y por lo tanto es más que un factor sobre el cual vamos a poder influir, más bien es un factor de los cuales son factores contextuales que tenemos que entender para saber con quién nos estamos enfrentando, ¿no? Y por lo tanto adaptar nuestra estrategia a estas condiciones que tiene la población objetivo. En el mismo sentido, hay en muchos casos lo que se llama la orientación comunitaria de los beneficios, ¿no? Y es muy importante en muchos países de Latinoamérica donde el comportamiento de comunidades rurales tiene una influencia importante sobre los individuos que forman parte de esas comunidades, ¿no? Entonces, cuando pensemos y reflexionemos sobre lo que queremos cambiar, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia que tiene para la población que estamos observando los beneficios a nivel de la comunidad, ¿no? Esta mirada de comunidades locales es muy importante en poblaciones agrícolas de pequeña escala o en entornos que están asociados a pequeños poblados con mayor relevancia cuando estos poblados son poblados aislados, ¿no? Donde la importancia de la red social que se establece en esos territorios es muy relevante, ¿no? ¿Qué es lo que esto nos dice, ¿no? Si hay innovaciones que van a beneficiar no solamente a los individuos, sino que a toda la comunidad, y la comunidad es importante para los individuos, esas innovaciones van a tener mucha más probabilidad de ser adoptadas. En el caso contrario, ¿no? Cuando una innovación genera solamente beneficios a nivel privado, ¿no? Y puede eventualmente generar perjuicios en la comunidad, va a ser, en este caso en el caso de poblaciones que tengan una mirada comunitaria, va a establecer restricciones importantes a la hora de poder ser adoptada, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Obras de riego comunitarias en espacios como estos van a tener una mayor aceptación que, por ejemplo, tecnologías que solamente generen interés privado, pero que generen externalidades negativas. Por ejemplo, la adopción de un nuevo pesticida que eventualmente, producto de una mala aplicación y por deriva, puedan dañar cultivos de aledaños al lugar donde se desarrollan las aplicaciones. Entonces, ojo con eso, ¿no? El nivel de importancia de este factor varía dependiendo de algunos elementos, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? En caso de poblaciones que poseen recursos comunitarios como tierra u otros activos comunitarios, hacen que esta característica se acentúe aún mucho más, ¿no? Una población, como lo decía, con una alta motivación hacia los beneficios a nivel comunitario va a tener mucha más ventaja relativa y por lo tanto va a tener una mayor propensión a adoptar innovaciones que también tengan beneficios de estas características. Este elemento, igual que el anterior, son muy difíciles de cambiar porque están arraigados culturalmente y por lo tanto no vamos a poder modificarlos grandemente, ¿no? Sino que más bien tenemos que entenderlos dentro del contexto y adaptar nuestra estrategia para poder este factor contextual poder potenciarlo de la mejor manera. Un tercer elemento muy importante tiene que ver con la aversión al riesgo, ¿no? El concepto o la definición de lo que es la aversión al riesgo es interesante de entender. A veces la gente piensa que cuando habla de aversión al riesgo piensa que es el temor a subirse a una montaña rusa. Eso no es así. La aversión al riesgo en el sentido de la producción y económico tiene que ver con
que la gente, ¿no? Y aquí y es una característica que es más bien común a todas las personas, prefieren obtener ganancias pequeñas con alta seguridad versus obtener altas ganancias con una seguridad muy baja, ¿no? Pese a que el valor de esperanza de ambos resultados sea el mismo, ¿no? Esta idea de preferir ganar poco pero seguro, ¿no? Versus ganar mucho pero con poca posibilidad, está muy arraigada en las poblaciones rurales y por lo tanto lo hace tomar distancia de opciones tecnológicas que los enfrenten a mayores riesgos, ¿no? Las poblaciones agrícolas pequeñas son, y no solamente las poblaciones agrícolas, como les digo, en la mayor parte del mundo, tiene una aversión al riesgo, ¿no? Tratan de conseguir o buscan conseguir ingresos con la mayor seguridad posible, ¿no? Hay casos, sí, donde podemos obtener o podemos encontrar poblaciones que sí son tomadoras o mayores tomadoras de riesgo, ¿no? Y estos están muy correlacionados con poblaciones que buscan la maximización de ingresos como su estrategia, ¿no? Como aquellas que buscan agresivamente altas producciones, ¿no? Ellos seguramente van a estar mucho más propensos a tomar más riesgos, ¿no? Y tomar riesgo en agricultura puede significar cambios en las fechas de siembra, nuevas variedades, utilizar nuevos insumos, ¿no? Que no conocemos o desconocemos cuáles son los beneficios que puedan tener, ¿no? La orientación hacia la minimización de riesgo o la aversión al riesgo puede ser mayor o vamos a observarla con mucha más nitidez en poblaciones que conocemos que tienen un manejo que es altamente conservador o tradicional o que responde a formas con una raigambre cultural importante, van a tener una mayor disposición a tomar nuevos riesgos y por lo tanto los procesos de adopción de innovaciones en estas poblaciones van a ser más lentos, ¿no? Esta condición también es muy difícil de cambiar, ¿no? Responde a elementos culturales y van a estar definidos y de manera contextual para lo que nosotros queremos cambiar. Y la tenemos que mirar de la misma manera que en los casos anteriores como una condición sobre la cual establecer nuestras estrategias. La escala del emprendimiento, ¿no? La escala del emprendimiento nos habla de qué tan grande o qué tan importante es la actividad agrícola que desarrollan la población objetivo dentro de dos contextos posibles, ¿no? A nivel individual o a nivel interno. ¿Qué tan importante es el negocio agrícola dentro de un esquema de generación de ingresos diversos, ¿no? Quiero poner un ejemplo, ¿no? Si un agricultor desarrolla varios tipos de actividades, ¿no? Una actividad agrícola, otra actividad ganadera, además, por ejemplo, tiene ingresos vía la venta de su mano de obra y además recibe ingresos producto de transferencias del Estado, su disponibilidad, ¿no? La escala del emprendimiento agrícola es pequeña respecto a la totalidad de actividades que desarrolla y por lo tanto, si lo comparamos con un agricultor que está 100% dedicado a la actividad agrícola, el segundo va a tener mucha más disponibilidad para poder desarrollar innovaciones en ese rubro agrícola versus uno que este espacio, ¿no? O esta parte del negocio representa una porción menor, ¿no? Por lo tanto, ahí hacemos esta distinción de la escala del emprendimiento. De la misma manera, en un contexto externo, ¿no? A nivel de escala territorial, cuando estamos enfrentados a poblaciones que en el espacio territorial todo el mundo está metido en el mismo negocio, se genera una economía, lo que se llama economía externa, de escala externa, donde esta escala mayor va a favorecer la difusión de las innovaciones. ¿Por qué ocurre esto, no? Cuando hay mucha gente en un territorio que se dedica a hacer la misma cosa, las posibilidades de intercambio de información entre ellos aumentan,
¿no? Podemos ver con mayor facilidad lo que está haciendo el vecino y por lo tanto esta idea de difusión por la copia, ¿no? Por la referencia que nos puede entregar otro agricultor, se hace mucho más importante, ¿no? Entonces, importante considerar tanto la escala del negocio al interior de la empresa agrícola de manera individual y también a nivel territorial. ¿Cuántos están metidos en el mismo negocio, en el mismo espacio geográfico y cómo esto influencia positivamente la adopción de innovaciones, ¿no? Estos elementos también son difíciles de cambiar, pero nos ayudan a entender contextualmente cómo va a desarrollarse el proceso, ¿no? Por último, vamos a hablar sobre el tiempo. El tiempo es importante. No hablo sobre el tiempo atmosférico, hablo sobre el tiempo adelante, ¿no? El cómo vemos al futuro, ¿no? Y tiene este nombre un poco más difícil, hablamos de este horizonte de gestión a largo plazo. La pregunta que tenemos que hacernos es la población objetivo con la cual nosotros estamos mirando o queremos analizar. ¿Cómo está mirando el futuro, ¿no? Y aquí hay distintas alternativas o distintas consideraciones que podemos tomar, ¿no? ¿Qué tan lejos, y esa es la pregunta central, qué tan lejos en el tiempo está mirando la población objetivo su permanencia en el campo o en la actividad agrícola que está desarrollando hoy día? ¿Mm? Y aquí hay muchas cosas que pueden suceder, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si el rubro, ¿no? La actividad que están desarrollando o la región está amenazada por fuerzas externas, por reformas gubernamentales que pueden influenciarlas positiva o negativamente, o las condiciones climáticas, hoy día cada vez más importantes en este contexto de emergencia climática en que nos vemos, ¿no? Si esas condiciones están haciendo o están dándole señales a los agricultores de que la actividad se va a poner mucho más difícil en el futuro, seguramente ellos van a tener muchas precauciones a la hora de querer emprender nuevas aventuras en la actividad agrícola que desarrollan, ¿no? Por lo tanto, hacer inversiones o querer hacer cambios en las cosas que ellos están haciendo, ¿no? Si, por ejemplo, en el sentido contrario, hay contextos que son favorables para el desarrollo de algunas actividades, ellos van a hacer una mirada también distinta respecto al largo plazo de qué cosas pueden o no pueden hacer, ¿no? Hay que mirar con mucha atención en los territorios rurales cómo se están desenvolviendo los procesos de migración, ¿no? Que son particularmente importantes cuando la población más joven, en vez de quedarse en el campo, está buscando nuevas oportunidades en las ciudades, ¿no? Mucho ojo también en algunas poblaciones donde la propiedad de la tierra está limitada, ¿no? Y donde más bien los agricultores, más que ser propietarios de la tierra, son ocupantes o tienen arriendo o ocupan sistemas de mediería, donde la seguridad de la propiedad de la tierra está en entredicho y por lo tanto va a establecer ciertas restricciones a cuánto quisieran ellos invertir en esa tierra para poder hacerla más productiva. Entonces, ¿qué tan lejos están mirando los agricultores? Un elemento también muy importante es, y eso lo podemos ver aquí en la fotografía, en qué parte del ciclo vital está en nuestra población objetivo, ¿no? Tenemos una población que es mayoritariamente joven, ¿no? Que está viendo el futuro en el largo plazo en la actividad agrícola. Son familias con niños pequeños que todavía tienen y pueden pensar en la actividad agrícola como una forma de poder sacar adelante su familia y por lo tanto van a tener mucho ímpetu y deseo de hacer cambios para poder asegurar el bienestar de todos los miembros. O estamos hablando de poblaciones que son más bien adultos mayores que están digamos, de salida dentro del espectro productivo y que por lo tanto están mirando a la actividad como en un horizonte de no muy largo plazo, porque tienen restricciones serias en tanto a su posibilidad de generar ingresos o a la capacidad de poder trabajar ¿cómo se llama? Con energía en la actividad agrícola que desarrollan, ¿no? Esta condición, por cierto, que también es muy difícil de cambiar y son todos elementos, al igual que los anteriores, que tenemos que contextualizar y que van a determinar el marco o las posibilidades que tenemos de
poder ayudar, fortalecer los procesos de adopción de innovaciones. Como ven, en esta primera familia de factores que tienen que ver con la ventaja relativa para la población, analizamos elementos que tienen que ver con el contexto, ¿no? Que todos tenemos que mirarlos con atención para entender cómo podemos favorecer los procesos de adopción de innovaciones. En la siguiente cápsula vamos a profundizar sobre otros factores que también pueden ayudar o dificultar los procesos de adopción.